Nuestro texto inicial se encuentra en el libro de Génesis capítulo 28 versículo 15. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho todo lo que te he dicho. Al proseguir la narración bíblica vemos cómo se esparce el gran conflicto y se diversifica en las historias de Caín y Abel, Noé, Abraham, Jacob y Esaú, y José y sus hermanos. Vemos los resultados finales de la rebelión en contra de Dios, el diluvio universal. También vemos la fidelidad de Dios actuando junto con familias e individuos y a favor de ellos, a pesar de sus muchas fallas, para darles esperanza y un futuro no merecido. En Génesis capítulo 4, la historia de Caín con Abel mostró a nuestros primeros padres lo dramático que es el pecado en la vida, y a quienes inmediatamente va a afectar es a la propia familia, los hijos en este caso, aunque también a padres, hermanos y nuestros seres más amados o cercanos. El punto clave aquí es la obediencia y adoración que damos a Dios o al ídolo que como seres humanos a veces nos creamos. La base de todo es el concepto que tenemos de Dios y su voluntad, lo que desea de nosotros y la calidad de entrega de nuestra vida y lo que le ofrecemos. ¿Obediente daré lo mejor al Todopoderoso o lo que yo quiera darle, ya que el Dios al que sirvo tiene tantos rasgos humanos que de plano no merece lo que me pide? ¿A qué clase de Dios servimos? ¿Valoramos realmente al Eterno? ¿Lo reconocemos y correspondemos a su bondad al darnos la vida y que, aunque le fallamos como Adán, como Caín, aún así nos sigue permitiendo seguir vivos porque aún tiene un propósito bueno para nosotros y espera que nos arrepintamos y le busquemos de todo corazón? Los eventos que llevan al primer homicidio ocurren muy rápidamente. Dios previno a Caín, pero éste desdeña los intentos de gracia y de reconciliación del Señor y atrae a su hermano al campo para matarlo. Nunca escuchamos lo que Abel tenía para decir en esa conversación. Es como si nunca hubiera existido. Su vida fue tan breve y aparentemente sin sentido. De hecho, el nombre Abel viene de una raíz que significa falta de sentido, un soplo de viento, un vapor. Pero su vida quedó como un monumento de fe y obediencia a la palabra de Dios. Más tarde el profeta Samuel diría que para Dios es mejor la obediencia que todos los sacrificios que los humanos hagan. Leemos a partir de Génesis capítulo 6 la crónica del evento universal del diluvio. Siguiendo a la descripción de la línea de Caín, se bosqueja el registro genealógico hasta Noé. Cuando nació Noé, el nombre Noé suena parecido a la palabra para alivio, descanso. El diluvio fue resultado directo de la corrupción universal, cuando todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal, y la tierra estaba llena de violencia. También enfatiza el impacto de la rebelión comenzada junto al árbol y la seriedad del propósito de Satanás en el gran conflicto, querer destruir todo lo bueno que Dios había hecho. Pero Dios intervino antes y contundentemente. Todo lo que Dios separó durante el proceso de la creación ahora se volvió a reunir. La luz y las tinieblas, las aguas de arriba y las aguas de abajo, el mar y la tierra seca, el día y la noche, los peces del mar, las aves del aire y toda criatura viviente que se movía sobre la tierra. Fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Todo lo creado que estaba fuera del arca se combinó para formar una mezcla oscura y tormentosa. La tierra volvió a estar desordenada y vacía, y hasta el mismo Satanás temió por su vida. Dios separó a Noé, hombre justo y perfecto, de la gente de su tiempo. Cuando Noé terminó de construir el arca, Dios separó a un grupo pequeño de personas, aves y animales terrestres y los puso bajo la seguridad del barco, de modo que pudieran estar a salvo durante el cataclismo y formar la base de una nueva creación, con la descendencia de estos sobrevivientes. La gran tragedia entonces, como lo será al final del tiempo, es que la mayoría de la gente rechazará los esfuerzos del Salvador de redimirla. El diluvio es un recordativo intenso de que todas estas acciones horribles realizadas por los déspotas y los guerreros, genocidios, tráfico de seres humanos y otros crímenes de la humanidad deben llegar un día a su fin,
y que la tierra será limpiada para siempre de tales prácticas otra vez, pero ahora con fuego. A partir de Génesis capítulo 11 leemos acerca de otro patriarca. Unos 300 años después del diluvio nació Abraham, el mayor de los 3 hijos de Taré, y decidió llevar a su familia hacia Canaán, tal vez para comenzar de nuevo. Solo había viajado a la mitad del trayecto cuando Taré decidió que ya era suficientemente lejos y la familia se estableció en Harán, un puesto de avanzada de la civilización sumeria, y Ur, más tarde llamada de los caldeos, una de sus ciudades principales. Era una cultura muy avanzada, siendo la primera registrada en la historia que desarrolló ideas éticas, religiosas, sociales, políticas y filosóficas, y la primera cultura en desarrollar un alfabeto para registrar sus conocimientos. Cuando Dios aparece a Abraham y le pide que viaje a Canaán, no es con la promesa de comodidades culturales, sino lo opuesto, sencillamente a la tierra que te mostraré. Dios esperaba que Abraham dejara a su padre, su pueblo y su cultura, realizando un corte total de la idolatría que aún afectaba a la casa de su padre. Necesitaba separarse de un pueblo rebelde y emprender un nuevo comienzo. Años más tarde, el problema era que Sarai, la esposa de Abraham, no podía tener hijos, de modo que la promesa que Dios hizo a Abraham habrá sido grandemente atesorada. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Algún tiempo después Dios le apareció otra vez. Para ese tiempo estaba cerca de los 90 años. Esta vez Dios le dice: yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Abraham pone a un lado el saludo y le pregunta por qué todavía no tenía hijos, e imagina que su mayordomo extranjero deberá ser su heredero. Dios elimina esa posibilidad pidiendo a Abraham que saliera y contara las estrellas. Todavía era de día cuando Dios pide a Abraham que cuente las estrellas. Ni los descendientes de Abraham ni las estrellas en el cielo diurno eran visibles a los ojos humanos, pero el ojo de la fe puede ver ambos claramente. Con renovada esperanza y fe, Abraham cree en las promesas de Dios y le es contada como justicia. Además de los descendientes, Dios promete a Abraham la tierra de Canaán y le cambia el nombre, ahora es Abraham. Cuando le pregunta a Dios: ¿cómo lo sabré, Señor? Una manera de realizarlo era matar un animal, cortarlo por medio, poner las 2 mitades en el suelo frente a frente y caminar entre las piezas. Ahora vemos una columna de humo y fuego, símbolo de la presencia de Dios durante el Éxodo. Por lo tanto, no es Abraham quien hace este juramento solemne, sino el Rey superpoderoso, Dios, quien ofrece asumir la responsabilidad final por la rebelión humana. Es una figura de la fidelidad de Dios al pedir años más tarde el sacrificio de Isaac, su hijo, en la prueba culminante de fe otra vez. Dios le da a entender que está dispuesto a llegar aún al sacrificio por sus hijos perdidos en el pecado para salvarlos. Cuando Dios nos llama y hace un pacto con nosotros, todo el peso de la responsabilidad recae sobre Él, y para lograr el éxito lo único que tenemos que hacer es obedecer por fe, aunque ahora no veamos los resultados finales. Recordemos que todo está en el control de Dios, aunque no lo entendamos en el tiempo de la prueba. En la historia de Jacob se ve un gran engaño. Le quitó a Esaú la bendición paterna y la primogenitura. Se ilustra adicionalmente la enredada naturaleza del pueblo de Dios que se ajusta a los planes de Dios a su manera. Tal vez el ejemplo más obvio de hermanos menores que reciben la primogenitura es José. Además, sus 2 hijos reciben una porción cada uno cuando Jacob bendijo a sus hijos en el lecho de muerte. Entonces Jacob le dio la bendición al hijo menor. La forma en que Esaú perdió su primogenitura fue doble. Primero, al considerar su apetito inmediato, su necesidad temporal, de mayor importancia que su herencia futura. Luego, la trama que urdieron la madre y su hermano menor para preparar a Isaac una rápida comida de primogenitura de los rebaños, en lugar de hacerla con el producto de la cacería, como Isaac le había pedido a Esaú que hiciera. Ambos pagaron un alto precio por estos eventos. Primero, Esaú perdió más que la primogenitura ese día que la vendió por un plato de lentejas. Desde la perspectiva del Nuevo Testamento, Esaú había cruzado una línea que lo asociaba con los inmorales y los impíos. Segundo, tanto Rebeca como Jacob sufrieron una angustia indecible como resultado de engaños.
Cuando Rebeca envió a Jacob a la casa del hermano de ella para salvarlo, pensó que sería por algunos días, pero terminaron siendo 20 años. Ella murió durante ese periodo y ya nunca volvió a ver a su amado Jacob. Este incidente ilustra cuán paciente es Dios con la humanidad con quienes tiene que trabajar. Dios escogió actuar por medio de familias humanas para finalmente acabar con el problema del mal. La sorpresa de la historia de José en Génesis a partir del capítulo 37 es que un niño consentido y favorito del padre, grandemente despreciado por sus hermanos, pudiera realmente terminar como héroe de la familia. La jactanciosa repetición de sus sueños produjo odio y envidia, que terminaron primero en un intento de asesinato y luego en su venta a mercaderes de esclavos. Ninguno de ellos se daba cuenta de cómo Dios usaría esta situación para salvarlos a todos. Esto ilustra otra vez cómo actúa Dios con las familias, aún en medio de sus peores momentos, para iniciar una serie de eventos que finalmente traerían su salvación. El plan de Dios de todos modos se tiene que cumplir, pero no se justifican las malas acciones que los humanos hacen y que un Dios amoroso transforma en bendición para sus hijos fieles. José maduró rápidamente. Al viajar a cierta distancia de la casa de su padre, pudo elegir renunciar a todo y amargarse por las injusticias de la vida, o podía elegir depositar su fe en Dios de sus padres. Afortunadamente para todos los involucrados, José eligió esta última opción. Más tarde, José miraría hacia atrás y vería el propósito de Dios con todo esto, pero tendría muchos años de soledad y de dificultades delante de él todavía. Esto demuestra la dependencia que Dios tiene de las débiles familias humanas para realizar sus propósitos. El Mesías había de venir de aquella descendencia familiar, de modo que si José, un adolescente aparentemente irresponsable, fracasaba, ¿qué pasaría entonces? El tema de los elegidos de Dios que afrontan situaciones aparentemente imposibles que casi los destruyen es un tema familiar en el desenvolvimiento del gran conflicto, y la razón de que no fallen no se basa sobre su fortaleza y fidelidad humana, sino sobre aquel que hizo un trato de que nunca los abandonaría ni los desampararía. Es el mismo que hizo el pacto de estar con su pueblo hasta el final del tiempo. Ese es Jesús, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Como lo muestran estas historias, no hay dudas de que la vida sobre la tierra en medio de este gran conflicto no siempre resulta como quisiéramos. Por ejemplo, Adán y Eva no podían haber previsto, mientras tenían a su recién nacido en sus brazos, que el uno mataría al otro. Séfora, al casarse con Moisés, no tuvo el futuro que seguramente había esperado. ¿Y te parece que el matrimonio de Lea fue lo que como niña había soñado que tendría? El joven Jeremías, cualquiera que hayan sido sus esperanzas y ambiciones, ciertamente no incluían el ser insultado, castigado y considerado traidor por su propia nación. David y Betsabé no hubieran preferido una experiencia diferente de la que en última instancia se desarrolló. Sin duda, Urías sí hubiera querido. ¿Y qué decir de Jesús? Por supuesto, él vino a la tierra para morir. Ese era el principal objetivo. Sin embargo, desde su lado humano clamó en Getsemaní: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Ser azotado, burlado, insultado y crucificado a los 33 años seguramente no era lo que nadie hubiera esperado. No hay dudas, la vida puede jugarnos malas pasadas y eso no debería sorprendernos. ¿Qué esperas en un mundo caído, pecaminoso? ¿El paraíso? El Edén pasó hace mucho tiempo, pero volverá, y cuando esto suceda, la brecha entre la vida actual, las promesas y la futura acabará y recibiremos lo que por fe ofreció Jesús a sus hijos fieles. Por eso hoy es el día especial en que debemos reconsagrar nuestras vidas a Dios. No importa nuestro pasado, no importa nuestro futuro. El día de hoy es el día importante en que podemos asociarnos con Él, porque Él al final será el vencedor y nosotros con Él. Que el Señor te bendiga. Canto de alabanza que elevo a ti, mi Señor. Digno eres de adoración, con mi canto te aclamo, Dios. Eres del hombre lo mejor, fui creado por ti, Señor. En mi vida nadie puede hacer lo que haces con tu gran poder.
canto de alabanza que fluye solo por ti, mi Dios. Canto de alabanza es tu gozo en mi voz. Canto de alabanza que fluye solo por ti, mi Dios. Canto de alabanza es tu gozo en mi voz. ¿Cómo podría yo olvidar lo que hiciste por mí en la cruz? Para mí el cielo se abrió y pude contemplar tu luz. Gracias nuevamente te doy, pagaste por mi salvación. Digno eres de adoración, te amo con todo el corazón. Canto de alabanza que fluye solo por ti, mi Dios. Canto de alabanza es tu gozo en mi voz. Canto de alabanza que fluye solo por ti, mi Dios. Canto de alabanza es tu gozo